bienvenidos y estoy súper feliz porque están sintonizando USMP TV Aprende con Todo para ver tu programa favorito, Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Y yo me vengo de los apachurrantes años 50 para contarte las ultimitas de esta época tan genial. Y en el mundo pasábamos un montón de cosas, como por ejemplo la Guerra Fría, la carrera espacial, y estaba muy de moda el twist. Pero no exageremos, mientras tanto en nuestro país pasábamos por otro gobierno militar. ¿Quién era el presidente? Pues el general Manuel Odría, que gobernó durante 8 años, por eso le decían el ochenio. Él era muy autoritario y despiadado con sus opositores, pero no todo era tan malo. Resulta que el Perú creció económicamente en esa década. Ponle mucha atención y no te pierdas el siguiente video, mientras yo voy bailando el twist. El 27 de octubre de 1948, el general Manuel A. Odría lanzó la... ¿cómo se llama? Se llama la Revolución Restauradora. ¡Ah, sí! Con la Revolución Restauradora, pretendían derrocar al gobierno del presidente José Luis Bustamante, que ya las veía negras. General Zenón Noriega, apóyame pues. ¡Fuera de aquí! Yo apoyo a Manuel Odría. Sí, el general Zenón Noriega, que se encontraba en Lima, apoyó a Odría, que se encontraba sublevándose en Arequipa. Pero Bustamante se negó a renunciar a la presidencia. Por eso fue llevado a la fuerza al aeropuerto, donde lo subieron a un avión con destino a Buenos Aires, Argentina. ¡Chao, Bustamante! ¿Y quién fue el nuevo presidente? Como Manuel Odría todavía estaba en Arequipa, el general Noriega asumió momentáneamente la presidencia. De esta manera, el país fue manejado por la Junta Militar de Gobierno. Pero al toque nomás, Odría llegó a Lima y asumió la presidencia. Como recompensa, el general Noriega pasó a ser ministro de Guerra y primer vicepresidente de la República. Cuando Odría ya estaba en el poder, se dedicó a atacar y perseguir a todititos los que consideraba sus enemigos. Y fíjense que la lista era larga. Apristas, comunistas, dirigentes sindicales, políticos, periodistas opositores, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, también cerró el Congreso y el Poder Judicial fue ninguneado. El país solo se movía por los decretos de la ley de la Junta Militar del gobierno. En el gobierno de Manuel Odría, los principales líderes apristas fueron encarcelados o exiliados del país. Su principal líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, se sintió en peligro de muerte. Por eso decidió asilarse en la Embajada de Colombia, en la que estuvo por 63 meses. Pasado todo ese tiempo y con la presión internacional encima, Odría se tuvo que ver obligado a otorgarle un salvoconducto a Víctor Raúl Haya de la Torre para que pudiera salir del país sin ser detenido, dirigiéndose a México y después a otros países. En 1950, Odría quería legitimar su gobierno, igual como lo había hecho Luis Miguel Sánchez Cerro en su momento. Por eso, convocó a elecciones presidenciales. El asunto era que, según la Constitución de 1933, aquel que aspirara a ser presidente no debía ejercer al mismo tiempo el poder. Odría se puso a pensar y se le ocurrió una idea. Le pasaría momentáneamente la presidencia al general Noriega, solamente faltando un mes para las elecciones. ¡Yeah! ¡Otra vez voy a ser presidente! Ernesto Montagne fue el único rival de esas elecciones. Lo malo es que fue apresado y luego desterrado, acusado de ser aliado de los apristas. Mira, Hugo, con esto Odría la tenía recontra fácil porque ya no competiría con nadie. Manuel Odría se la lleva fácil. Con la victoria de Odría, él tenía carta libre para gobernar hasta 1956. Su famosa frase era: hechos y no palabras. Y al parecer así fue, porque durante su gobierno hizo un montón de obras para caerles bien a los sectores populares. Por ejemplo, mejoró el seguro social para los trabajadores, subió el sueldo del ejército y la policía. También construyó varios hospitales y masificó la educación primaria y secundaria. Tengo que volver a pagar la deuda externa. Sí, es
que no se pagaba la deuda desde 1931. ¡Wow! La principal razón para pagar era incentivar sí o sí la inversión extranjera. Uy, ni cuéntame que ya habíamos empezado. Hablar de los años 50 es también hablar de grandes producciones de cine en Hollywood que llegó hasta nuestro país y que podíamos disfrutar con un poquito de canchita. ¡Qué rico! Pero eso no quedó ahí. Antes de que acabara la década, llegó la televisión. Entonces podíamos por primera vez sentarnos en nuestro sofá, ver la tele y disfrutar de la comodidad del hogar. Claro que no todos tenían la posibilidad de comprar una televisión porque estaba bastante carita. Mientras tanto, Audrey estaba súper feliz porque la economía en el Perú iba creciendo debido a las exportaciones, a la minería, la pesca, la extracción petrolera y la producción de algodón y azúcar. Espera, no dije algodón de azúcar, dije algodón y azúcar. Ya me dio hambre. Bueno, sigamos viendo el siguiente video. En el gobierno de Manuel Odría, las exportaciones aumentaron bastante. Es más, para finales de la década de 1950, se duplicaron. En cuanto a la minería, el gobierno le dio un montón de beneficios a las compañías extranjeras. También había una gran demanda de harina de pescado por parte de países extranjeros. Por eso se creó la Sociedad Nacional de Pesquería en 1952. Sí, es que nuestro mar era muy rico en peces y las fábricas de harina de pescado comenzaron a aumentar y a aumentar. Con tanta abundancia en el país y sobre todo en la capital, era normal que las migraciones del campo a la ciudad aumentaran muchísimo más. Es que los campesinos buscaban mejores condiciones de vida. Lo malo es que las ciudades no estaban preparadas para la llegada de tantísima gente en tan poco tiempo, porque no había la posibilidad de alojarlos. Por eso, muchos migrantes comenzaron a invadir terrenos o a asentarse en barriadas. Y como no había suficientes empleos, tuvieron que dedicarse a labores informales. O sea, no tenían los típicos beneficios de un trabajador. ¡Qué mal! El presidente Odría, al ver esta situación, desarrolló una política asistencial, con los migrantes asentados en las barriadas de Lima. O sea, les facilitó el acceso a la propiedad, a los servicios básicos como agua y desagüe. Y también otorgó empleos a los recién llegados. Con todos los beneficios que ofrecía Odría, era normal que mucha gente de las clases populares lo quisieran un montón y se volvieran sus fieles seguidores. ¡Odría! 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 La población peruana entre 1876 y 1940 creció significativamente hasta llegar a más de 6 millones de habitantes. Con este constante crecimiento, 30 años después, la población peruana se duplicó y siguió en aumento. Antes de comenzar la década de los 50, Lima tenía poco más de medio millón de habitantes. Lamentablemente, la capital limeña creció sin una buena planificación, convirtiéndose en una urbe desordenada y fragmentada, con muchísimas diferencias. Las migraciones a Lima conllevaron muchos cambios sociales. Mira, Hugo, por ejemplo, era muy común que los migrantes mantuvieran sus costumbres, como la música vernacular, sus celebraciones, incluso su comida típica. La música folclórica es nuestra verdadera identidad. La música criolla es más bacán. En la costa, y sobre todo en Lima, la llamada música criolla, junto con el vals y la marinera, eran proclamadas como la música nacional por excelencia. Vamos, Hugo, toca tu cajón que yo voy con la guitarra. Incluso el 18 de octubre de 1944, el presidente de entonces, que era Manuel Prado, estableció el 31 de octubre como... Sí, ese día es Halloween. ¡No, Hugo! Se estableció la celebración del Día de la Canción Criolla. Sin embargo, la música andina tradicional era desconocida o vista como algo exótico en la costa. Lamentablemente, había muchos limeños que la detestaban o marginaban. Hasta que a comienzos de los años 50, este señor Ernesto Sánchez, más conocido como el Jilguero del Huascarán, logró grabar un disco de música andina. Sí, y se vendió como pan caliente, para gran sorpresa de los empresarios disqueros. Fue un éxito de ventas entre los migrantes de la sierra. Así
Poco a poco la música andina fue obteniendo el reconocimiento que merecía. A partir de la década de 1950, el crecimiento demográfico en Lima impulsó el desarrollo de distritos de clase media y alta, como Miraflores y San Isidro, dejando atrás lugares como el centro de Lima. Además de estos, y por muchas razones, los limeños criollos mostraban un evidente desprecio por los migrantes del campo. Aunque para ese entonces el 65% de la población aún vivía en el campo, la población urbana había crecido aceleradamente. Para el año de 1961, pocos años después de finalizado el Ochenio de Odría, Lima tenía más de 2 millones de habitantes. Ahora es tu turno. ¿Quién asumió momentáneamente la presidencia del Perú esperando la llegada de Manuel Odría? José Luis Bustamante, Zenón Noriega, Ernesto Montán. ¡Excelente! Como Manuel Odría se encontraba en Arequipa, el general Zenón Noriega asumió momentáneamente la presidencia del Perú. Cuando Odría volvió, asumió la presidencia y nombró ministro de Guerra y primer vicepresidente de la República al general Noriega. ¿Con quién compitió el presidente Manuel Odría en las elecciones de 1950? Ernesto Sánchez, Manuel Prado, Ernesto Montán. Estás en lo correcto. Ernesto Montán fue el único rival de Manuel Odría en las elecciones de 1950. Luego, fue apresado y desterrado, acusado de ser aliado de los apristas. Por esta razón, Odría compitió solo y ganó automáticamente las elecciones. ¿Qué tipo de música desempeñó el jilguero del Huascarán? Música criolla, música andina, vals. ¡Excelente! Ernesto Sánchez, más conocido como el jilguero del Huascarán, fue un músico andino que a inicios de los años 50 grabó un disco que fue un éxito en ventas entre los migrantes de la sierra. Hoy aprendimos que el 27 de octubre de 1948, el general Manuel A. Odría lanzó la llamada Revolución Restauradora, que pretendía derrocar al presidente José Luis Bustamante. El general Zenón Noriega ayudó a derrocar a Bustamante y asumió momentáneamente la presidencia, hasta que Odría volvió a Lima y asumió el gobierno encabezando la junta militar. Una vez en el poder, Manuel A. Odría se dedicó a atacar y perseguir a todos los que consideraba sus enemigos, que eran los apristas, comunistas, dirigentes sindicales, políticos, periodistas opositores, entre otros. En 1950, el presidente Odría buscó legitimar su gobierno convocando elecciones presidenciales, al igual como lo había hecho Luis Miguel Sánchez Cerro en su momento. El candidato Ernesto Montagne fue el único contrincante de Odría en las elecciones de 1950. Sin embargo, fue apresado y luego desterrado, acusado de ser aliado de los apristas, razón por la cual Odría ganó las elecciones extendiendo su gobierno hasta 1956. En el Ochenio, el país inició un ciclo de crecimiento económico, sobre todo en la capital, incentivando que las migraciones del campo a la ciudad aumentaran mucho más. Se desarrolló una política asistencial con los migrantes asentados en las barriadas de Lima, donde se les facilitó el acceso a empleos, a títulos de propiedad y a los servicios básicos como agua y desagüe. Las migraciones a Lima conllevaron muchos cambios sociales. Era muy común que los migrantes mantuvieran sus costumbres, tales como la música, sus celebraciones y sus comidas típicas. Por muchas razones, los limeños criollos mostraron un notable desprecio por los migrantes del campo. A lo largo de la historia del Perú se han visto constantemente la llegada de los militares al poder, demostrando la frágil democracia de nuestro país. ¿Crees que el Perú está destinado a repetir lo mismo en el futuro? Las masivas migraciones a Lima se debieron a los malos gobernantes que durante muchos años le dieron más importancia a la capital que a las provincias. ¿Crees que esta situación ha cambiado o sigue igual? Durante mucho tiempo, el país ha tenido a Lima como punto central de todas las actividades, causando la desigualdad en las provincias. ¿Cómo crees que hubiera sido nuestro país si todas las provincias hubiesen tenido la misma importancia de la capital? ¿Sabías que?
el mismo año que terminaba el ochenio de Odría, el famoso escritor y premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway visitó el Perú? Sí, eso sucedió el 16 de abril de 1956, fecha en la que llegó a la provincia de Talara, en Piura. Ernest Hemingway se dirigió al puerto de Cabo Blanco, dispuesto a cazar marlines, de la misma manera que en su célebre novela El viejo y el mar. Estuvo alrededor de un mes en Cabo Blanco y fue el único país de Sudamérica que visitó el famoso escritor. Ahora ya lo sabes. Esta es Lima durante muchos años. Interesante, ¿no? Lamentablemente se fue desordenando con el paso del tiempo. Por eso se le llamó La Horrible. Ahora te recomiendo este libro, Lima la Horrible, de Sebastián Salazar Bondy. Pero por si acaso, eso de la horrible ya quedó en el pasado. Poco a poco la ciudad de Lima se ha ido embelleciendo y basta solo con dar un paseíto por los lugares más representativos para quedarte fascinado. Y por eso yo me voy, pero antes no te olvides de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Nos vemos, chicos. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre procesos políticos y sociales en el Perú y Latinoamérica. ¡No te lo pierdas!